¿cuál fue el propósito de haber fundado Centrela? Cuando yo tuve esta inquietud de dejar de trabajar en el sector financiero y empezar mi propio negocio, desde esas fechas, ese tiempo que estaba en la Ciudad de México, siempre yo había estado fascinado con con el cerebro humano y la mente humana. O sea, ¿cómo es posible que algo que estamos viendo, escuchando, sintiendo o consumiendo nos haga sentir y pensar algo? Y esa fue como que mi inquietud para al final haber fundado Centrela alrededor del 2016. O sea, dije, estaría increíble si nosotros podemos ayudar a la gente a entender cómo se van a sentir después de que ciertos eventos sucedan. En este caso es cómo los consumidores del cannabis se van a sentir después de ingerir un producto del cannabis. ¿Cómo podemos ayudarlos a detectar y cuantificar esos estados mentales que van a generar ciertos eventos? Ese fue como el propósito de haber fundado Centrela, y la visión que siempre tuve desde un inicio fue, yo creo que la única manera de resolver esto es analizando el cerebro, y la neurotecnología es la que se encarga de analizar el cerebro, que es una combinación entre un electroencefalógrafo, que son estos dispositivos que leen actividad cerebral a través de la piel o el cuero cabelludo, y la implementación de inteligencia artificial para entender lo que está experimentando el cerebro después de que ese evento sucedió. A partir de que ya tenías como que claro ese objetivo que me acabas de comentar, ¿cómo es ese proceso, ese camino, vaya, para fundar Centrela, para conseguir el financiamiento y empezar a organizar tu equipo, ¿no? Pues mira, hago una introspección de todo lo que sucedió. Lo primero fue, estaba muy emocionado y voy a hacer equipos, voy a invitar a mis mejores amigos o a los mejores que yo identifiqué en la carrera, durante la maestría de emprendimiento. Se ve que ellos tienen el potencial, los voy a invitar y vamos a hacer un equipo y socios y todo. Y pues no, ni madres, o sea, no... Desafortunadamente no funciona así. Me di cuenta que es tu visión, es tu pasión, y nadie más la va a tener. Es muy difícil que alguien más la tenga. No voy a decir que nadie más, pero es muy difícil que alguien más la tenga, y es muy difícil que alguien más se quiera comprometer y entregar a todo a hacer realidad esta visión, porque pues no es una cosa de un año o dos, es literal dedicar tu vida. O sea, no es ni 1, ni 2, ni 3 años. Yo llevo haciendo esto 7 años y medio, y va para largo esto, y estoy totalmente consciente de ello. Entonces, el primer reto fue eso, o sea, entender que cuando quieres emprender, tienes que iniciar tú solo a veces. Si no tienes esa persona que cree en ti, que son como están súper conectados y ya acoplados y saben cómo trabajar juntos, y no hay ego, porque ese es un súper problema. No hay ego en yo soy el CEO y tú eres el CTO y yo tengo más que tú. Ese ego no existe, y los dos están como casados en queremos alcanzar este objetivo. Y esta es la visión correcta. Yo creo que podría suceder. En mi caso, invité a muchísimos a ser parte del equipo de Centrela, y fracasamos. O sea, no había manera. Entonces, lo mejor que pude yo haber hecho en ese tiempo es mi visión, y yo sigo adelante sin importar de alguien que me ayude o no, sin importar si la gente cree en mí o no, sin importar si la gente cree en el concepto o no. Es mi concepto, es mi vida, es mi proyecto, y yo lo llevo hacia adelante, pase lo que pase y hasta donde llegue. O sea, entonces ese fue como que el principal reto. Y después pues es cruel el tema de emprendimiento, porque normalmente los emprendedores somos soñadores y vemos toda esta gloria, pero para llegar ahí y empezar con esos pasos es la parte más difícil. Entonces yo venía ya preparado para eso, y después de la maestría, en lugar de haberme buscado un trabajo, reducí todos mis ingresos, mis gastos, para enfocar todos mis ingresos a este proyecto de Centrela y estar trabajando de tiempo completo. Esa es una manera, lo cual fue una vil locura,
Y no sé sinceramente si se lo recomendaría a alguien más porque sacrificas muchas cosas. Tal vez otra manera sería consíguete un trabajo que te dé para cubrir tus gastos básicos y después invierte todo tu tiempo libre en trabajar en ese proyecto que te emociona y que te apasiona hasta que en algún momento puedas empezar a generar dinero a través del proyecto o puedas conseguir inversionistas que te fonden y puedas, o el gobierno, quien sea, pero que te permita ya brincar de tiempo completo. Entonces yo hice eso del 2016 al 2018, tratando de asociarme, no funcionaba, tratando de desarrollar la tecnología, hasta que conseguí un fondo del gobierno de Ontario, el cual me permitió contratar al primer científico Machine Learning o inteligencia artificial. Y para ese tiempo yo me tuve que aventar a desarrollar el dispositivo, la primera versión. O sea, hay mucha gente que luego crea así, voy a hacer esto y voy a contratar y voy a contratar. Cuando no tienes dinero, no tienes recursos y solamente eres tú y tu tiempo, tienes que desarrollar todos esos skills, esas habilidades técnicas y no técnicas. Entonces, el doctor Bosniak, quien es hoy en día mi socio y el Chief Science Officer de Centrela, él siempre me guió, o sea, él también creía que era una locura todo esto, pero me ayudó. Él es una persona muy especial, no es el típico científico arrogante y mamón, sino el típico científico cool que le cae bien a todos los estudiantes. Entonces él me ayudó. Y así fue como él me fue guiando y desarrollé yo el primer dispositivo y ya con el primer dispositivo yo empecé a grabar los primeros datos. Conocí amigos que fumaban el cannabis, les encantaba, entonces iba yo a fiestas, viernes, sábados y domingos. En lugar de irme a fiestas y así, yo iba a trabajar. No era que sufriera tanto porque iba a fiestas y ya les decía a mis amigos, oye güey, a ver, ya vamos a hacer la grabación de los datos. Entonces les aplicaba el dispositivo y les grababa sus ondas cerebrales antes de que consumieran el cannabis, después de que lo consumían, y en ese tiempo estaba como que tratando también de relacionar el consumo del cannabis con su habilidad para manejar. Entonces era así fue como se empezó desde ceros, yo haciendo todo. Y cuando sentía que ya me había llegado el agua al cuello, ya habían pasado 2 años y nada sucedía y se veía que no había un camino de cómo resolver esto, el gobierno de Ontario soltó ahí un fondo. En total fue por alrededor de 1.2 millones de dólares lo que levantamos ahí. Pero sinceramente sin ese fondo yo te podría decir con toda la sinceridad es que no hubiéramos podido tener el éxito o el progreso que hemos tenido hoy en día, porque así de fácil no hubiéramos podido hacer el estudio, no hubiéramos podido contratar a la organización de estudios clínicos para que evaluaran el performance de nuestra neurotecnología, y sin eso nadie creía en lo que estábamos haciendo. Entonces esa fue la diferencia y sinceramente no sé Jonathan, por qué suceden las cosas así, pero escuchando a mucha gente que logra lo que quiere y que no necesariamente es el éxito profesional, mi conclusión es que tienes que hacer algo que te apasiona y enfócate en ello y trabaja en ello con cierta claridad hacia dónde quieres ir, pero no te aferres a un plano, a un camino, porque tú nunca sabes cómo van a llegar las cosas. Y así fue, no hubo un plan ni una estrategia ni mi plan perfecto y que me funcionó. Simplemente fue pasión, aferrarte, pon todo en el proyecto y las cosas se dan. O sea, de alguna u otra manera, de las maneras más inesperadas, las cosas suceden. Y bueno, así fue como se arrancó todo.